Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en este principio de mes. Proseguimos con nuestros estudios del contenido de la Biblia y tratando de conocer un poco más acerca de lo que el Evangelio nos enseña. Las enseñanzas del Evangelio nos sirven para nuestro diario vivir, y no solo eso, sino que aún más allá de la muerte o después de nuestra muerte, las enseñanzas del Evangelio nos son útiles. Nos dice en el libro de los Salmos 48, verso 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Así que cuando se habla acerca del Evangelio, nosotros tenemos una esperanza, ¿sí? Y esa esperanza nos fue dada a través del Evangelio. El Evangelio, o mejor dicho, es la noticia que llegó a una humanidad que estaba perdida y sin esperanza, a una humanidad en la que, podemos decir, estaba aconteciendo lo que pasaba en el tiempo de los jueces, cuando no tenían rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso mismo vemos que está pasando al presente. Cada quien hace lo que bien le parece sin prestar atención al consejo divino. Es necesario que nos volvamos nosotros a los caminos del Dios vivo. A esa humanidad de la cual formamos parte hoy, Dios le hace saber que, habiendo él pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La palabra de Dios continúa exhortándonos al arrepentimiento, o prosigue exhortándonos al arrepentimiento. Y es que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el autor del Evangelio. La Escritura nos dice en el libro de Hechos 3:26, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de la maldad. Y esta es la base o fundamento del Evangelio. Así que Jesús, después de haber culminado su ministerio terrenal y habiendo recibido en gloria después de la resurrección, o habiendo sido recibido en gloria después de la resurrección, nos dicen los apóstoles, o quienes estuvieron y convivieron con él, de esta manera: Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y esto es el Evangelio. Juan el Bautista lo anunció: arrepentíos y convertíos, para que sean vuestros pecados, o hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue los primeros anuncios del Evangelio. En Hechos 3:19 los apóstoles no lo repiten. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así pues, con cuerpo glorificado, nuestro Señor Jesucristo se acercó a sus discípulos después de su resurrección y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notemos, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hace una promesa: redimirnos. Y Jesucristo promete que durante nuestro peregrinar Él estaría siempre con nosotros. ¿De qué manera? Él es soberano, el Rey soberano, y puede hacer o cumplir su palabra de la manera que a Él le place. Pero Él encargó a sus discípulos que las cosas que Cristo les enseñó a ellos, las enseñasen a nosotros, o las enseñasen a otros, y otros a nosotros. Y es como ha llegado el Evangelio hacia nosotros. Por tanto, también nosotros
debemos de enseñar lo que hemos aprendido. Dice en el verso 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué cosas nos ha mandado el Señor? ¿Qué cosas son las que nos ha mandado el Señor? En esta ocasión voy a procurar tomar unas cuantas cosas de las que el Señor enseñó a sus discípulos, y esto que es conocido, por así decirlo, en la lista de las bienaventuranzas, en el libro de Mateo capítulo 5. Estas bienaventuranzas nos ayudarán en el diario vivir, y puedo decirles, aún más allá de nuestra muerte. En Mateo 5:1 nos dice, viendo a la multitud, y esto es durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. La primera bienaventuranza que el Señor les dijo es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa ser pobre en el espíritu? Un pobre de espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. En este sentido, la pobreza espiritual es la capacidad de amar con libertad radical y subversiva. Y note, estas definiciones las he tomado de los diccionarios que encontramos disponibles para nuestro aprendizaje. Así que un pobre en espíritu es de humildad tal que no se ve atrapada con la tela de araña de los falsos valores que solo conocen el poder, la posición social y el prestigio. Es una liberación de la avaricia y la envidia de este mundo. Eso es ser un pobre en espíritu, que no se deja llevar por la avaricia o las atracciones de este mundo. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, estas son enseñanzas prácticas para guardar y para poner en práctica durante nuestro diario vivir. Bienaventurados los pobres en espíritu, apartarnos de hacer diferencia de los demás y de inclinarnos, por así decirlo, a las sediciones que este mundo ofrece, o a seguir lo que la multitud, por así decirlo, prosigue, el menosprecio de los demás. También en esta enseñanza tenemos en Mateo 5:4 otra bienaventuranza que nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y qué es llorar? Llorar, primero, es derramar lágrimas en señal de dolor, de tristeza, de alegría o de necesidad. Y muchas de las ocasiones nosotros hemos derramado lágrimas por algo de esto que nos está pasando. Con todo, el lloro es la expresión del profundo dolor que se siente a causa de la indiferencia prestada a la amonestación divina. Note, cuando el Señor nos está instruyendo a nosotros acerca de la Escritura, podemos observar que Él lloró por la indiferencia que el hombre le prestaba al consejo divino. Y quizás de ahí es que se toma esta definición. ¿Okay? El lloro es la expresión del dolor profundo que se siente a causa de la indiferencia prestada a la amonestación divina, la cual nos es de provecho, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Y todo por la miseria que ha entrado en el mundo a causa del pecado que ha embargado al ser humano. El pecado ha esclavizado al ser humano y sin darse cuenta lo conduce a la perdición. Al mirar Dios esta indiferencia, o al mirar nuestro Señor Jesucristo esta indiferencia, cuando Él, hablando y enseñando y diciéndoles a dónde les conduce el pecado a la humanidad, se entristeció y lloró también sobre la ciudad de Jerusalén. El lloro también se expresa en una actitud de profundo agradecimiento, en alegría al recibimiento de lo inmerecido. Aquel que ha recibido a Cristo, reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ha llorado lágrimas de agradecimiento porque sabe que inmerecidamente Dios le abre
puerta amplia a través de Jesucristo para recibirlo en su reino. Y por eso también se llora de agradecimiento, no solamente de tristeza, sino también de alegría o de agradecimiento. También el lloro se expresa en un corazón que se halla en diversas necesidades. De nuestro Señor Jesucristo está escrito lo siguiente en el libro de los Salmos, y veamos nosotros cómo es que Él expresó este sentir. Dice el Salmo 119:36: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Jesús, podemos nosotros mirar que Él lloró. En Lucas 19:41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estuvo en Jerusalén antes de que fuera destruido, pero no conocieron al que podría librarlos de esas catástrofes que les sobrevinieron unos 70 años después de haber estado Cristo entre ellos. ¿Por qué razón? Porque no prestaron atención al consejo divino, porque no pudieron conocer a Cristo como Salvador de sus vidas o como el Mesías que Dios estaba enviando para nuestra redención. Así que la Escritura nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted puede llorar de gozo, de alegría, de tristeza, pero hágalo en el Señor, y entonces su lloro será recompensado. Las enseñanzas de Jesús a los que creen. Otra de las bienaventuranzas que encontramos también es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, manso es una persona apacible, sosegada y tranquila. Eso es la definición que se nos da al respecto en los diccionarios que encontramos. Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Eso es lo que nos enseña la Escritura y de la manera en que nosotros debemos vivir o debemos comportarnos en nuestro diario vivir. Son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida de nuestro Salvador, el cual nos dice en el libro de Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando se nos habla del yugo, por así decirlo, es de la labor que hemos de completar. Y en otras porciones nosotros encontramos la Escritura que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que Cristo vino a promover. Ese es el yugo que Cristo vino a poner sobre nuestros lomos para que lo llevemos a cabo, lo llevemos adelante o lo pongamos en práctica. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando se nos dice seguir la paz con todos, yo creo que Jesucristo procuró la paz del mundo entero, y no lo vemos pleiteando con los discípulos o incluso con los religiosos en aquel tiempo. Antes les enseñaba la palabra de Dios tal como está escrita, invariablemente. Las enseñanzas de Jesús son invariables, no podemos cambiarlas. Otra de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5:6 es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Tener hambre de justicia es anhelar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Anhelar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es tener hambre y sed de justicia. También es tener sed de la palabra de Dios. Así que tener hambre y sed de justicia significa que debemos perseguir urgentemente la justicia, tal así como la necesidad de nutrirnos para sobrevivir. Es de la manera en que hemos de seguir la justicia. Es de la manera en que el Señor nos está exhortando a vivir. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Escritura nos dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 16, verso 19, esto en el Antiguo Testamento, en la ley que conocemos como Moisés. Dice un consejo: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. Y note cómo hace énfasis el Señor al instruir a su pueblo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, puedo decirles que todas están basadas en la ley, en el Antiguo Testamento. Y ahí encontramos versículos que nos testifican y nos apoyan a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo da testimonio que Él vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Y puedo decirles lo que ya había dictado Dios a través de la ley mosaica o por medio de Moisés. En Proverbios 21 también nos dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Así que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios les dará de su paz, les colmará de su bien. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a los que creen. Mateo 5:7 nos dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso es igual a virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Esa es una de las virtudes del misericordioso. Misericordia o la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos o más de lo que ésta merece. Eso es tener misericordia. Nuestro Padre Celestial conoce de nuestras debilidades y pecados y nos muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados en el sacrificio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Dios ha mostrado su misericordia a nosotros, a la humanidad. Así que nosotros también tenemos que expresar esa misericordia a nuestro prójimo. La misericordia expresada por el creyente puede manifestarse en diferentes formas, sea por medios materiales como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otros, y por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. En Lucas 3:10, a nuestro Señor Jesucristo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, introduciéndole, dice estas palabras en Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene qué comer, haga lo mismo. En otras palabras, compartir para con las necesidades de él, nuestro prójimo. El apóstol Pablo nos lo aclara
aún más en Efesios 4:28 y nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que eso es expresar la misericordia en la vida del pueblo. Y es lo que Dios está demandando del pueblo. Y puedo decirles, estas enseñanzas que hemos mirado hasta ahorita son parte del yugo, por así decirlo, que ha puesto Jesús sobre los que le creen, sobre sus discípulos, sobre los que le esperan. Usted está dispuesto a tomar este yugo y llevarlo durante su peregrinar. En Santiago 5:6, hablando de esta misericordia o de la manera en que podemos expresar misericordia, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que nosotros podemos mirar que Dios habitó en Cristo, y hasta aquí vamos a mirar estas bienaventuranzas. En la próxima semana esperaremos mirar las que prosiguen. Pero podemos ver que Dios habitó en Cristo. Y en Hechos 17:24 nos dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Él Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habitó en Cristo para darnos un ejemplo de lo que Él está demandando de sus criaturas. Este Dios, nos dice la Escritura, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios suple la necesidad de todo ser humano. Prácticamente Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Nos dice la Escritura: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha puesto un límite en el cual el hombre puede habitar. Ciertamente ha querido vivir bajo el agua. No le es posible. Nos hemos nosotros dado cuenta que muchos han perecido a causa de él. Ha querido vivir en el espacio, y de la misma manera muchos han perecido intentando ese logro y no se ha podido conseguir como se vive en la tierra, porque Dios prefijó los límites de nuestra habitación y también nos ha fijado el tiempo. Y ciertamente, como decíamos al principio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia. Lo ha hecho así el Señor, para que le busquemos. Verso 27 nos dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, nos dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y cuando le preguntaron acerca del reino de Dios, Él les dijo: ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, dejemos que Dios reine en nuestros corazones para que podamos experimentar ese reino que nos conduce a la vida eterna. Pero, ¿cómo? A través de la Escritura, conociendo. En Hechos 17:28 nos dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Por Dios vivimos, por Dios nos movemos y por Él somos. Así que, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y esto podemos nosotros mirarlo también en otro de los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento. La Escritura nos dice: para que no hagáis para vosotros esfinge de varón o hembra, pues ninguna figura visteis cuando hablé con vosotros en medio del fuego. Dios hablando al pueblo y exhortándoles a que de Él no se haga imágenes. Y aquí también nos lo repite los apóstoles: siendo pues linaje de Dios,
No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, que podamos hacer una imagen de oro, o de plata, o de piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres, para que nos inclinemos a ellos. Pero Dios, recuerde, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, a través de Jesucristo, ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador? ¿Usted puede atesorar estas enseñanzas que hemos mirado ahora y las que prosiguen, o las que encuentre usted en la palabra de Dios, para que le guíen durante su diario caminar? Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que la palabra llegue a sus corazones y podamos ser edificados con ella en nuestro diario vivir. Recuerde, estas amonestaciones nos guiarán en nuestro diario vivir y aún más allá de nuestra muerte. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.